Cuando vi esta serie por primera vez, me pareció muy extraña, pero ha logrado ser el único dibujo animado que puedo digerir de este canal, Disney Channel. La serie es relativamente buena y el público ha tenido una buena aceptación, digo no es una serie para sentarse a verla por horas como me sucede con los Simpsons, pero sirve para pasar el rato, por lo menos para mí. Decidí averiguar un poco más, y encontré algunos datos en internet. No digo que sean reales, pero he logrado entrelazar cada parte y armar una buena historia. La supuesta historia del guión de esta serie. Entre los años 1959 y 1962 un hombre de unos 30 años de edad, de nombre anónimo y con problemas mentales cayó por un acantilado producto de una de sus crisis quedando inconsciente por varios días. Al otro lado de este acantilado era un cerro de unos 10 metros de altura como mínimo, había un pequeño poblado rural que estaba aislado del estado de Oregón, Estados Unidos. Cuando despertó en medio de la conmoción, de estar perdido y no recordar nada, este hombre caminó sin rumbo hasta llegar al pequeño pueblo situado a unos 500 metros de donde él cayó. Los problemas mentales de este hombre y la adicción a las drogas lo hicieron imaginar cosas. En ese entonces así lo decía el informe médico del psiquiatra David Salmón, que residió 2 años en este pueblo para estudiar este caso. En fin, este hombre llevaba consigo un diario y un lápiz para anotar todo lo que le sucediera en caso de una crisis y olvidar lo que pasó antes de ella. El hombre pasó 2 días en este pueblo y empezaron a suceder para él cosas muy extrañas. Según el diario de este hombre, cada noche raras criaturas deambulaban por el pueblo. Él las veía pasar, pero éstas lo ignoraban completamente. Al pasar la noche, exactamente a las 5:30 de la mañana estas criaturas se escondían entre los bosques y cavernas cercanas. Con el tiempo él sintió curiosidad por estas extrañas especies, y para comprobar que no eran producto de su enfermedad, y la frecuente borrachera él se acercó a estas y las empezó a describir en el diario. A pesar de que el hombre tenía sus momentos de lucidez, la mayoría del tiempo la pasaba borracho o en crisis nerviosas, y estas le jugaron una mala pasada. Con las historias contadas por el que llevaba más tiempo, en aquel pueblo se cree que su imaginación, la enfermedad y el alcohol mezclado con fuertes drogas lo hicieron imaginar tales cosas que escribió en su diario, que había tenido contacto con el mismísimo Satanás. Este le dijo que para librarse de aquellos temores, él debía asesinar a 50 personas de la manera que sea. Considerando que en esos tiempos, la población de este remoto lugar eran tan solo 30 personas, y a 20 les había tomado un tipo de afecto, este hombre empezó a llevar personas de afuera, atrayéndolas con las supuestas rarezas que se encontraban en el lugar. El hombre fundó una especie de museo con animales disecados, que él mismo modificaba para que parecieran que eran mutaciones genéticas o monstruos terroríficos. El museo se popularizó, una vez que hubo alcanzado la popularidad necesaria, secuestraba de a 10 personas por semana, y las mantenía en el sótano del falso museo. Cuando alcanzó la cantidad necesaria luego de 5 semanas, realizó una fría masacre en su sótano. Según lo que describió en el diario resumiendo, le quitó las vísceras a las 50 personas y con esto alimentó a cerdos, que luego él devoró crudos mientras estaban vivos, aún, al igual que un ser salvaje. Cuando la lucidez volvía el cargo de conciencia al leer su diario era terrible. Tan terrible que una noche se degolló y su cabeza junto con su cuello parecían una bisagra, ya que no logró cortar el cuello completo. La policía al leer su diario que se encontraba 2 metros más allá de su cuerpo, dictaminó que no era culpable legalmente de los asesinatos, ya que nunca se encontró vestigio de los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, sí se registró la desaparición de 50 personas en el sector. Un psiquiatra llamado David Salmón examinó el diario y junto a los policías dictaminaron que el hombre había tenido un trastorno mental severo, ya que no hay testigos ni pruebas de lo sucedido, solo el diario escrito con puño y letra de este hombre que al morir, quedó tan demacrado que fue imposible comprobar su identidad. En el año 1973 la historia fue vendida a Disney, para hacer una película que le hiciera la competencia a El Exorcista.
Pero como Disney en ese entonces producía solo películas infantiles, se decidió no realizar el proyecto para no manchar la imagen de la compañía. Luego de bastantes años, se modificó la historia, para hacer una serie apta para los niños. Y se eliminó el personaje de este misterioso hombre.